Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Están? Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, profesor. ¿cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ¿se escucha bien? Buenas tardes. Hola. Sí, perfecto. ¿Escucha Sí. bien? Bueno, hay 23 participantes, ¿es más o menos la gente que está entrando? ¿O hay más gente? No sé. La verdad que no sé cuántos son. Vamos a esperar un minuto más. En realidad ya son las 3, ¿no? Sí, ya es la hora. Bueno, esta semana tuvieron clases con el Sí, doctor Caparelli. con el doctor Caparelli, sí. Bien. ¿Dio antijuricidad? Dio Concurso. concurso. Concurso, profe. Ah, concurso. Concurso. Sí. Profe, ¿tiene idea si vamos a poder recuperar las plenarias? Porque este lunes perdemos por el feriado. Claro. Y eso lo tienen que preguntar El lunes anterior tampoco tuvimos. Claro, y eso le tiene que preguntar al doctor Ricker directamente. ¿Eh? Claro, el lunes que viene tampoco tiene. No. Claro. En principio yo les diría que no, porque de hecho siempre se habló de por lo menos garantizar una o dos clases semanales por el tema de que ya hay bastante material subido en el campus virtual. Incluso las clases del doctor Ricker están grabadas. Sí. Con lo cual no serían tan indispensables, digamos, porque son los mismos temas que se hablaron hace 2 meses, ¿sí? La única diferencia es que no se puede interactuar con el profesor, obvio, pero para eso están también las clases nuestras de los martes y jueves, para tratar de, si hay una duda muy puntual, un tema muy puntual, planteárselo al profesor, no importa que no sea el tema que esté dando el profesor, ¿sí? Esa es la idea. Bueno, ya vamos a arrancar. Hoy nos toca un tema que es, obviamente está relacionado con la teoría del delito, ¿sí? Que es autoría y participación. Es un tema que hay que relacionarlo con la tipicidad y concretamente con la tipicidad en la estructura del tipo doloso. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que la autoría, sobre todo la participación, vamos a ver el sentido, digamos, amplio de participación y el sentido restrictivo o limitado de participación, vamos a ver que para que exista un cómplice, un partícipe en sentido limitado, tiene que haber un aporte, el cómplice aporta al hecho del autor, es decir, al hecho de un tercero que es el autor. Y ese aporte, esa colaboración, tiene que ser sí o sí en nuestro sistema y en la mayoría de los sistemas legales, dolosa. Por eso se dice que se relaciona con la tipicidad dolosa. Al igual que la tentativa, cuando estuvimos viendo el tema de la tentativa, la participación es una amplificación de la tipicidad, ¿sí? A partir de una estructura, ahora vamos a ver, en las legislaciones se
se estructura, pero en la nuestra, les adelanto, que el tema de la participación está regulado en la parte general, en los artículos 45 a 49. ¿Qué quiero decir con esto? Es que si uno toma el Código Penal, la parte especial del Código Penal, a partir del artículo 79, que se empiezan a legislar los delitos que inauguran con delitos contra la vida, el homicidio doloso, el artículo 79, van a ver que están estructurados para, como si solamente tratara de los autores, ¿no? Si uno lee el artículo 79, por ejemplo, el homicidio doloso, dice, el que matare a otro, el que matare a otro tendrá una pena de 8 a 25 años de prisión o reclusión. Dice, el que matare a otro, el que es el sujeto, define el sujeto activo y el sujeto pasivo, ambos tienen que ser personas, por supuesto. Y se está refiriendo al autor. Es decir, en la parte especial lo que nosotros vemos es que en los tipos, las estructuras de los tipos están regulando autorías. Esto significa que en nuestro sistema legal, como tantos otros que tienen la misma forma sistemática, digamos, no se reconocen a los cómplices, a los colaboradores, solamente los autores de un delito son punibles. No, no es así. Por eso les aclaraba, como bien sostiene el maestro Zaffaroni y compañía, que al igual que la tentativa, la participación se estructura con un sistema amplificatorio, se amplifica la tipicidad. Y entonces le traslada la punibilidad a los colaboradores, pero eso se regula en la parte general. No es que cada tipo de la parte especial está diciendo el que matare a otro y el que ayudare a matar a otro, no. Todo lo que tiene que ver con colaboradores, con complicidad, con partícipes en sentido limitado, lo trata la parte general en los artículos 45 y 49. Entonces, esto es relevante, es importante tenerlo en cuenta para ubicarnos en el tema. Primeramente, para ubicarnos en el tema. ¿Cómo está sistematizado en nuestra legislación? Entonces, cuando hablamos de participación, lo podemos hacer en dos sentidos. En un sentido amplio, un sentido lato, amplio, y en un sentido limitado. En un sentido amplio, cuando se habla de participación, se hace referencia a una pluralidad de personas que toman parte en un delito, ¿sí? Y entonces no se discrimina, no se diferencia entre autores, cómplices e instigadores. ¿Sí? Ese es la palabra participación. Cuando hablamos de participación en sentido amplio, estamos haciendo referencia a esta noción, a esta idea de no distinguir entre autores, cómplices e instigadores. Todos son lo mismo. Pero cuando hablamos de participación en sentido limitado, no amplio, sino limitado, se está haciendo referencia solamente a los cómplices, estos pueden ser cómplices primarios y secundarios, y al instigador, que es una forma a la instigación, que es una forma también de participación limitada. Dejando afuera, en este sentido limitado de la participación, dejando afuera la idea de autoría o de coautoría, que ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, bien clarito de qué estamos hablando, ¿no? Primero, cuál es la sistemática en nuestra legislación, cómo se trata la autoría y la participación, qué es la participación en sentido amplio, qué es la participación en sentido limitado. Históricamente siempre se ha hablado se ha esbozado una teoría que era la más general, digamos, que consideraba al autor como si fuera único. Esto se llamó la teoría del autor único. Esta teoría, a partir de una ficción legal, de una decisión normativa del legislador, no es el caso de la Argentina, vamos a ver, pero hay legislaciones, e históricamente ha pasado esto, en que precisamente no se distingue entre autores y cómplices e instigadores. No hay distinción, el autor es único, es considerado ficticiamente como si fuera único, y a todos se le da el mismo tratamiento, a todos, no importa si fue autor, si fue cómplice o instigador, todos tienen el mismo tratamiento en el sentido de todos tienen la misma consecuencia jurídica,
que es la aplicación de una pena, igual que al autor, igual que a todos los que intervienen, prestando algún tipo de colaboración o poniendo algún tipo de causa para el resultado, ¿sí? Esta teoría del autor único, que ya les digo históricamente ha existido, ¿no? Y que en algunas legislaciones todavía existen, parte de una ficción, de un normativismo, de una decisión legislativa. Y se corre de una postura, digamos, ontológica, realista, de una postura que todos vamos a comprender del sentido común. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona que es autora de un libro, el autor de un libro, bueno, claramente desde el sentido común sabemos que fue el que lo escribió, ¿no es cierto? Pese a que podemos también discriminar, podemos distinguir que hubo personas que lo han ayudado de alguna manera, por ejemplo, realizando la edición del libro, haciendo una corrección semántica o una corrección ortográfica, o incluso hasta los propios parientes, cuando el autor agradece que las obras que han tenido que sacrificar la familia, es decir, todos estos que estamos poniendo, el que distribuye el papel para armar el libro, la imprenta, hasta el canillita que después lo distribuye o el librero que lo vende. Digamos, todos de alguna manera han puesto una causa para el resultado final, que es que un libro salga a la venta, etc. Pero desde ya del sentido común sabemos que hay que discriminar, que no es lo mismo precisamente ser autor, que es el que lo escribió, que los que colaboraron editándolo, imprimiéndolo, repartiéndolo, vendiéndolo. Son distintas colaboraciones las otras. Pero autoría estamos hablando de una sola persona. Esto es lo que ocurre en la realidad y lo que, si tomamos la postura del autor único, estamos justamente violando este principio ontológico, estamos violando la realidad. ¿Qué hace nuestro sistema, nuestro legislador? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo tenemos plasmado en nuestro sistema? Bueno, nosotros tenemos un concepto jurídico, es un concepto jurídico el de autoría, y distingue de la participación, pero tiene base óntica, tiene base en la realidad, ¿sí? Entonces vamos a ver que el Código Penal adopta un sistema, digamos, que discrimina entre autoría, entre coautores, entre cómplices primarios y secundarios, y entre instigadores, que, repito, es una forma de participación. Por una decisión de política criminal, ¿sí?, a los cómplices primarios, el Código Penal establece la misma pena que para el autor. ¿Sí? Entonces vamos a tener que solamente para los cómplices secundarios la escala punitiva es menor para el cómplice secundario, para el cómplice no necesario o secundario. Profe, ¿puede Sí. repetir por favor la proporcionalidad de las penas que no escuché? Sí, no importa, eso Justo lo se van me trabó. Código Penal. La nota de color, lo importante es que ustedes sepan que por una decisión de política criminal, podría no haberlo decidido el legislador ha decidido que el cómplice primario tenga la misma pena que el autor, ¿sí? Y que el único que va a tener una pena atenuada, dentro de, si uno lee los artículos 45 a 49, el único que va a tener una pena atenuada es el cómplice secundario. El cómplice primario tiene la misma pena que el autor, es una forma de participación, y obviamente los autores y coautores tienen la misma pena, ¿sí? Para que ustedes lo comprendan rápidamente, el único que tiene una pena atenuada es el cómplice secundario. Pero repito, esto es una decisión de política criminal. Podría el legislador no considerar que el cómplice primario tenga la misma pena, porque claramente el autor, ahora vamos a ver, debe tener una cuestión de toma de decisiones, de importancia, de relevancia, merece una pena mayor que los cómplices, que los partícipes. Una cosa es
ser autor, vamos a ver quién es el autor, el que tiene un señorío, un dominio del hecho, etcétera, que toma decisiones importantes, y otra cosa es el colaborador, el que pone, el que realiza un aporte al hecho del autor, ¿sí? Y vamos a ver qué grado de aporte y qué es lo que determina el Código Penal. La diferencia entre cómplices, se las adelanto, la diferencia entre complicidad primaria y secundaria es que el cómplice primario o necesario realiza justamente un aporte sin el cual el hecho no se podría haber consumado. En cambio, el que realiza un aporte secundario o no necesario, justamente no lleva a la consumación. Si no realiza el aporte, el hecho de todas formas se consuma. No es tan sencilla la distinción y vamos después a estudiarlo en los casos puntuales, que a veces se complica justamente determinar si el cómplice realizó un aporte necesario o su aporte fue secundario y de todas formas se podía consumar el hecho. ¿Hasta acá bien? ¿Alguna pregunta? No, todo bien. Bien, entonces les adelanto, según nuestros artículos 45 a 49 del Código Penal, se diferencia el autor de los partícipes. Tenemos autoría directa, ahora vamos a ver cómo se define, autoría directa y autoría indirecta o mediata. Dentro de la autoría directa vamos a tener además la variante de autoría concomitante o paralela, la autoría, dentro de la autoría entonces, la coautoría, que es cuando concurren más de un autor, y dentro de esa coautoría se llama coautoría, o sea, la coautoría puede ser concomitante o paralela, o puede ser una coautoría funcional del hecho, que vamos a ver que allí se reparten roles o funciones, justamente, de ahí el nombre, entre los autores, por eso se llaman coautores, por eso se habla de coautoría. Todos merecen la misma pena, todos tienen la misma importancia. Y por otro lado, después vamos a tener la autoría indirecta que está conformada por la llamada autoría mediata, entonces, en donde se determina a una persona a cometer delito, y vamos a ver cuáles son las formas o modalidades de la autoría mediata. Y por último, después ya saliendo de la autoría, tenemos la participación en sentido limitado, ¿sí? Vamos a tener la participación o complicidad primaria, participación o complicidad secundaria, y luego la última forma de participación, que es la instigación a cometer delito. Zaffaroni y Alagia-Sloker agregan una categoría bastante particular, que no es seguida por la mayoría de la doctrina, para ciertos delitos, modalidades de delito, adelanto delicta propia y delitos de propia mano, ahora vamos a ver de qué se trata, en donde se presentan dificultades para afirmar la presencia de un dominio del hecho. Vamos a ver qué se trata esto del dominio del hecho, que es la característica principal que define al autor y lo diferencia del partícipe. En estos casos, Zaffaroni y compañía crean una categoría de acuerdo a la exégesis del artículo 45 del Código Penal, siendo que para esos casos, como excepcionan la regla del dominio del hecho, en realidad, en esos casos, el determinador es autor de un delito que está regulado en la parte general, pero podría estar en la parte especial, que es autor de determinación. Al final de la clase vamos a ver de qué se trata esto. Pero, lo repito, es una interpretación que hacen estos autores, no es que, por otro lado, otros autores hablan de una categoría distinta para tratar estos casos,
y hablan de delitos de infracción de deber, que también vamos a repasar, como por ejemplo, empezó hablando de esto Roxin hace unos cuantos años, y después le contestó Jacobs desde el funcionalismo, y vamos a ver un poco también de qué se trata esto, sin complicarlos demasiado a ustedes, porque ya es una cuestión más fina, digamos, que de alguna manera excede la noción de grado que ustedes tienen que tener. Por supuesto, para una especialización es de rigor, lo van a tener que, el que se especialice va a tener que estudiar a fondo estos temas, pero para que tengan una buena idea de qué pasa con ciertos casos, cuando se complican, qué soluciones le da la dogmática a estos casos. Por ejemplo, Zaffaroni habla de un delito que está previsto en el artículo 45, otros autores alemanes hablan de delito de infracción de deber, etc. Hasta ahí, yo sé que hay mucha información. Sería ideal, por supuesto, que este tema ya tenga una lectura mínima. Pero bueno, vamos a ir tratando de desmenuzar. Lo importante es que lo poco, mucho que aquí se dé, el contenido que yo les pueda dar, más allá de la extensión de contenido, es la calidad de contenido. Que ustedes, lo poco, mucho que, repito, que yo les pueda transmitir, lo entiendan, que les ayude a estudiar, que les ayude luego a ir a ver el manual, ir a ver en el campus, el material que está ahí incorporado, etcétera, y que ustedes puedan tener una buena guía, una buena orientación y comprender los temas, dónde están, de dónde se tienen que parar y cuáles son las decisiones de política criminal, de filosóficas, y que hagan que estos temas se comprendan. De lo contrario, de la misma manera cuando me decían, estuvieron esta semana con el doctor Caparelli, hablando de concursos, son temas que son muy técnicos, muy normativos, y que si no los entiendo bien, cuáles son los criterios jurídicos, normativos, va a ser difícil que lo pueda entender. Y por supuesto, de memoria, estos temas, ningún tema se estudia, y menos esto. Doctor, Hasta aquí, disculpe. entonces, sí. No, abonando lo que planteaba. El tema Sí. que también hay mucha subjetividad en todo esto, tanto en este tema del partícipe necesario o el secundario o en lo de concurso, queda mucho a... Yo le puedo explicar lo que es para mí concurso, que es lo Sí. o cuál puede ser partícipe primario o secundario, pero cuando uno va al texto o cuando trata de buscar algo para confrontarlo con la realidad, es una cuestión Sí, no me quiero meter en el tema de subjetiva. concurso, pero tenés No, razón en esto. Cada maestro con su librito, de alguna manera, tal cual. porque en definitiva concursos es interpretar cómo se interrelacionan todos los delitos de la parte especial. Si bien hay criterios dogmáticos que tratan justamente de ordenar y que no haya arbitrio, que cada uno piense, diga lo que, y que los jueces en definitiva resuelvan de cualquier manera, arbitrariamente o con decisionismo, justamente lo que se trata de establecer son pautas, criterios jurídicos, que tienen un consenso digamos, en los operadores jurídicos, y que haya previsibilidad en las resoluciones, porque de lo contrario ningún operador jurídico podría trabajar, ¿sí? En ningún ámbito, No, ni adentro de la justicia, ni afuera, como abogado pero particular, etc. lo Sí, que me pasa cuando yo voy leyendo es que veo que hay mucha construcción pretoriana en la sí. situación Sí, en tema y de concursos, puntualmente, y el tema que estamos viendo hoy también, porque vos decías sí, que hay mucho criterio subjetivo. Es que depende también de la legislación, y también de la postura, de la teoría del delito que elijas, para resolver el caso. Por eso siempre hacemos hincapié en dónde estamos parados. Estamos hablando desde el causalismo, del finalismo, desde el funcionalismo, porque cada uno tiene a veces, en algunos temas, soluciones distintas. Lo eso importante es que ustedes, digamos, en un curso de grado como es este, que no hay exigencias a un nivel especializado, conozcan el ABC de la discusión en la teoría del delito. Nadie le va a pedir que desarrollen la teoría de Jacobs, ni la de Roxin, pero que sí que tengan una noción y que sepan que
de una postura causalista, finalista o funcionalista, se pueden llegar a resultados distintos. Y a veces esos resultados chocan con nuestro esquema constitucional, que es lo que yo por lo menos trato siempre de remarcar. Porque lo que a mí me pasó leyendo esto, es decir, el que maneja el auto para el causalismo de partícipe necesario y para para el finalismo de partícipe necesario y para el causalismo es secundario. No necesariamente, hay que ver, sí, la postura. Es muy importante en este tema, porque vamos a ver que la noción de la teoría final objetiva, que es la que marcó digamos, la postura hoy generalizada, que es la del dominio del hecho, que parte del finalismo, que justamente propone la idea de plan, y la idea de plan está hablando de un plan concreto. Entonces, cuando uno dice, para uno es una cosa, para otro es un partícipe, para otro es un autor, muchas veces la solución viene analizando el caso concreto, porque cada actividad humana es única y repetible. Entonces, no es lo mismo, todos los robos al banco no son iguales. Hubo un robo al banco que van 4 personas a robar, unos hacen una cosa, otros hacen otra, unos roban joyas, otros roban billetes, otros... Entonces, el plan concreto de los coautores te va a ir definiendo quién tiene las decisiones, quién toma las decisiones importantes, entonces autor, quién simplemente realiza una colaboración, quién realiza una colaboración en cierta etapa del iter criminis, que lo va a hacer que sea cómplice necesario o secundario, todas cuestiones que sí están definidas en estas pautas doctrinarias y jurisprudenciales, y que hay, no es que digamos, es un mundo desconocido para el operador jurídico y que hay que andar a tientas. No es así. Pero que a veces uno pierde un poco el rumbo porque hay muchas posturas, te doy la derecha, es cierto, pero no parte de un subjetivismo, sino que parte, ya te digo, de cada caso en concreto, y a veces uno trata de forzar, de decir, bueno, la Corte resolvió tal caso, bueno, pero lo que resolvió la Corte no es el mismo caso que tengo yo. Entonces no puedo pretender aplicar, es como el caso Arriola que resolvió la Corte en el tema de la supuesta legalización de la droga. Primero que no es una legalización de la droga, es un caso puntual que resolvió la Corte. Ahora, si uno quiere ya ponerle un título y decir, bueno, la Corte legalizó la droga, y quiero aplicar ese caso a todos los casos que están relacionados con droga, voy a ir por un camino que no me va a llevar a buen puerto, ¿se entiende? Perfecto, Bien. me sirvió la aclaración esa de... Bueno, seguimos. ¿Alguna otra duda de alguien más que quiera intervenir? ¿Hasta acá? Bueno. Entonces lo importante es delimitar conceptualmente la autoría de la participación, porque nuestro Código Penal lo hace, y además, por una cuestión, como aclarábamos hoy, si bien, por supuesto, el derecho penal tiene que darle un contorno jurídico a esta cuestión, tiene que regularla, tiene que darle una norma, no se puede, como siempre decimos, tomar una postura normativista extrema y modificar la realidad. Por ejemplo, lo que hizo en su momento el causalismo, en donde vació de contenido la voluntad, ya lo hablamos, se criticó justamente el finalismo, la mayor, digamos, batalla fue cursada ahí, en esa cuestión. No se pueden escindir de datos de la realidad, por eso decíamos que lo ontológico, las propiedades del ser, no se pueden. Uno puede acomodar en una ciencia, puede focalizar a partir de los valores, de lo que quiere esa ciencia, darle un contorno, pero lo que no se puede es modificar la realidad. Eso, lo que no se puede es modificar totalmente la realidad y, no sé, decir que un caballo es un perro, no, para dar un ejemplo burdo. Entonces, desde siempre y sobre todo en las legislaciones donde está prevista la diferencia entre autoría y participación, siempre se trató de delimitar el concepto entre autor y partícipe. Una primera teoría que trató de hacer esta diferencia se llamó la teoría formal objetiva. Teoría formal objetiva. Esta teoría formal objetiva, para que ustedes se ubiquen, nace en la época del causalismo.
la época del causalismo, donde teníamos la noción de una tipicidad objetiva, descriptiva, avalorativa. El tipo era, digamos, no tenía un aspecto subjetivo. Eso viene con el finalismo. El tipo, en la idea causalista, en la teoría causalista, es, repito, un tipo unimembre, es decir, tiene un solo aspecto que es objetivo, descriptivo y avalorativo. Entonces, esta teoría surge en esa época, la teoría del causalismo, y considera que autor es quien realiza la conducta típica. Autor es igual, es equivalente a ejecutor. Es el que realiza la acción típica. Por ejemplo, en el homicidio es el que mata. Claro, en este ejemplo que yo di no hay mayores problemas, pero ¿qué pasa si intervienen dos? ¿Qué pasa si en vez de con la persona que le aporta el arma homicida al autor, esa persona digamos, ¿qué responsabilidad tiene? ¿Es partícipe? ¿Es autor también? El problema de esta teoría formal objetiva que es estrecha, es corta, es limitada. ¿Por qué? Porque no resuelve algunos otros casos que sí interesan resolver. Después vamos a ir entendiendo y voy poniendo ejemplos. ¿Qué caso, por ejemplo, interesa resolver? ¿Qué ocurre cuando, en este ejemplo que poníamos, de ir a robar al banco? Bueno, o robar a una persona en la calle en donde dos personas interceptan a otra, una a punta de pistola, la intimida y le exige la billetera, y la otra persona que no está armada le sustrae la billetera y ambos se van del lugar con el botín, digamos, con esa billetera con dinero, ¿sí? Si uno toma esta teoría de formal objetiva, que autor es el que realiza la conducta típica, en realidad solamente sería autor, ¿quién? Ninguno de los dos. ¿Por Ninguno qué? de los dos. Porque, claro, el tema es así. El robo, comete robo el que sustrae con fuerza en las cosas o violencia en las personas una cosa total o parcialmente ajena. Cuando vemos que participan en sentido amplio dos personas, que uno intimida y el otro sustrae la cosa, en realidad, en puridad, si separamos las dos conductas, ¿sí? Uno comete coacción, intimida, coacciona, y el otro comete hurto, que es simplemente llevarse la cosa, sustraer la cosa. En realidad no, lo que realizan estas dos personas es un robo agravado por uso de arma. Entonces, esta teoría formal objetiva que limita, repito, a la autoría, consideran solamente autor al que realiza la conducta típica, es una teoría estrecha, no explica este caso. Pero tampoco explica los casos de autoría mediata, autoría indirecta, mediata se llama, en donde existe una persona que determina a otro, ahora vamos a ver cómo la determina, o usándolo de alguna manera como instrumento. Vamos a poner un ejemplo. En una obra de teatro, una persona quiere matar a otra en esa obra, y entonces le cambia, hay una escena que implica con un arma, digamos, de utilería, que solamente tiene fogueo, unos balines de fogueo, le cambia, digamos, cambia el arma y cambia las balas por verdaderas. En vez de balas de fogueo, balas verdaderas. Entonces, esta persona, que es un instrumento, que es el determinado, como todas las noches, realiza la obra y mata al compañero. Ahí hay un claro error de tipo. Hay un error de tipo por parte de quién, del determinado, por parte de quien dispara. El autor de atrás, el autor mediato, ¿sí? domina la voluntad del instrumento. Entonces, esos casos que hay, digamos, es aceptado por la doctrina, que es un caso de autor mediato, de autoría indirecta, para decir, el autor no dispara el arma que mata a la víctima. Cambia las balas, la hace entrar en error al determinado,
le juega en la voluntad al determinado, lo utiliza como un instrumento de alguna manera, y claro, en ese caso hay error de tipo por el que dispara. No va a tener responsabilidad, pero hay un responsable que es el autor indirecto, es el autor mediato, es el hombre de atrás, se le dice. El hombre de atrás. El instrumento sería el hombre de adelante, que es el ejecutor, ¿sí? Estos casos, ahora vamos a profundizar esto, no se asusten. Pero Profe. estos casos no los resuelve la teoría formal objetiva. La teoría formal objetiva, repetimos, que volvemos a criticar, se queda corta. ¿Por qué? Porque solamente reconoce al autor como aquel que realiza la conducta típica. Y en este ejemplo es matar. El hombre de atrás, el autor mediato, no mató, no disparó el arma. No ejecutó el hecho de propia mano. Sin embargo, es considerado autor mediato y tiene la pena del autor, porque el instrumento actuó con error de tipo y no tiene responsabilidad penal. Aquí hay una sola persona con responsabilidad penal, que es el autor mediato. Entonces, esta teoría formal objetiva se la ha criticado mucho justamente porque no se queda corta, porque no resuelve estos casos. Profesor, Sí. una pregunta. Sí. Pensaba en el caso de los rugbyers, ¿no? Donde hubo un homicidio y participaron también muchas personas. Sí. Sí, yo... Perdón, no sé si se escuchó. No se escuchó la parte final. De todas formas, a mí no me gusta analizar casos que están, digamos, actuales. abiertos. Está. No tengo problema Está bien, en vez de sí, hablar sí. de ese caso, Bueno, pero se me hablar en ocurrió general, ¿no es ese cierto? caso. Sí. Está, sí. Lo vamos a ir viendo, y si quieren después podemos poner algunos ejemplos para ver cómo se puedan resolver esos casos, si hay coautoría, si son todos autores, o hubo algún autor en particular, y después hubo colaboradores, entonces puede haber responsabilidades menores como complicidad secundaria. Decíamos que en la cuestión práctica el cómplice primario tiene la misma pena que el autor, así que no tiene demasiado sentido, más allá que es importante para otras cuestiones, porque vamos a ver que repercute, por ejemplo, en la tentativa, vamos a ver que el principal principio de la participación es el principio de accesoriedad, es decir, que el partícipe sigue la suerte de lo principal, sigue la suerte del autor, y está limitado en la responsabilidad, es decir, tiene que haber por parte del autor un injusto. Se habla de accesoriedad limitada. Entonces, para que yo sea partícipe del hecho de un autor, ese autor por lo menos tiene que haber cometido un injusto. Después, si fue inimputable, yo igual voy a ser partícipe. Pero de mínima, tiene que haber un injusto. Es decir, que si el hecho que, digamos, estuvo justificado, el autor mató en legítima defensa y yo lo ayudé prestándole el arma, bueno, yo voy a seguir la suerte de lo principal, ¿sí? No voy a tener responsabilidad. ¿Se entiende? Después lo vamos a ver. Bueno, sigamos con estas teorías que tratan de distinguir la autoridad. Profe, disculpe. Sí. Este tema de autoría y de participación ya lo vimos, no sé si tan detalladamente como usted lo va a dar, pero lo vimos con Aguad el jueves pasado. Vimos todo esto, la teoría objetiva, la material objetiva, la teoría subjetiva, autor directo, autor mediato, y todo eso lo vimos. Pero según el cronograma tocaba hoy. Sí, profe, hoy tocaba. Igual, bueno, Hoy, vimos. pero bueno. También vimos lo de la autodeterminación que nombró de Zaffaroni. Autor de determinación. Claro. Todo esto, ¿hasta qué vieron? ¿Todas estas teorías las vieron? Lo último que tengo de esa clase es lo de la autodeterminación. Ajá. Pero entraron a ver Profe, participación. igual no lo vimos la tan a no fondo como lo está dando usted. usted. Claro. Pero tenemos una idea muy general, ¿no? Por eso, pero viene bien, está bien así que... Bueno, es un tema importante. No Yo voy a solamente tratar le- entonces de Claro. ir un poco más rápido y también incluirles el tema de, ya que el lunes no van a tener clase, porque el lunes, según el cronograma, seguía con, digamos, participación, complicidad primaria y secundaria e instigación. Así que voy a tratar de ir un poco más rápido con esto, que ya lo vieron, y incorporamos también esos temas que no vieron con la doctora Watt. ¿Les parece? Perfecto. Le digo también que vemos lo de directa propia y de propia mano. O sea, Está bien. recordemos Por lo de eso vamos a ser rápido Ah. con eso, porque además es un tema que en un punto se complica demasiado con esto de las soluciones que quiere dar la doctrina
como Zaffaroni o con los delitos de infracción de deber, que yo le decía de Roxini y Jacobs, que tampoco me quiero meter demasiado en eso porque es un tema demasiado fino, ¿sí? Entonces, esta teoría formal objetiva fue criticada, se la quiso emparchar, remediar con una teoría material objetiva, que al igual que las teorías de la causalidad, ¿se acuerdan cuando estudiábamos en la tipicidad las teorías de la causalidad, de la condición sine qua non, y de las teorías de la causalidad, digamos, individualizadoras, como de la teoría de la causa relevante, etcétera? Trataron justamente de buscar la diferencia cuantitativamente, en la calidad del aporte. Entonces trataban de diferenciar entre causa y condición, pero reciben las mismas críticas de la teoría de la causalidad. En definitiva, no se puede hacer, en ese plano de análisis, no se puede realmente sacar una diferencia entre autoría y participación. Entonces se abandonó esta teoría material objetiva. Luego surgió la teoría subjetiva. La teoría subjetiva partía de la equivalencia de las condiciones, es decir, poner un nivel de igualdad a todas las causas, a todas las condiciones que eran causa del resultado, pero también echando mano de un aspecto subjetivo, que era el ánimo del sujeto. Entonces, la diferencia entre autor y partícipe la buscaban en una cuestión subjetiva, en el ánimo. El autor tenía un interés, realizaba el hecho en un interés propio, en cambio, el partícipe solamente tenía un interés ajeno, el interés del autor. Entonces, este elemento del ánimo se decía entonces que el autor tenía animus autoris y el partícipe animus socio, de socio, soci. La crítica que hubo por estos casos, que sobre todo a partir de la jurisprudencia alemana, hubo casos que eran resueltos, digamos, en forma escandalosa, porque, por ejemplo, el sicario que era mandado a otro país a matar a un político, supongamos, en realidad, si bien disparaba y mataba a la persona, ejecutaba de propia mano, lo hacía en un interés ajeno. Entonces, esa persona no podía ser considerada autora, sino simplemente partícipe. O también el caso de la hermana de la parturienta, que por pedido de la madre, que estaba postrada, inmovilizada, recién había parido, por pedido de ella le pedía que matara al recién nacido, entonces la hermana lo hacía, pero bueno, lo hacía en interés de la hermana, no en interés propio, entonces pese a que al nene lo hagaba ella directamente, no era considerada autora sino partícipe. Estos casos llevaron a la conclusión que no era un criterio, digamos, correcto, que no era un criterio que abarcara a todos los casos, y entonces quien vino a poner un poco solución a todas estas cuestiones es la teoría final de la acción, que a partir del concepto del dominio del hecho, del plan del autor y del dominio del hecho, ya les digo, empieza a traer luz y fue acompañado por casi toda la doctrina y jurisprudencia del momento, incluso corrientes que no eran finalistas adoptaron este criterio. ¿Por qué? Porque es un criterio amplio que permite explicar justamente las críticas que se le hacían a otras teorías, permite explicar la autoría mediata y permite explicar los casos de coautoría. Estas críticas que se le hacía a la teoría formal objetiva, bueno, ¿por qué permite explicarla? Porque combina datos objetivos y subjetivos. No se queda con un dato meramente objetivo o meramente subjetivo. Combina datos objetivos y subjetivos. Para esta corriente, para esta postura del dominio del hecho, autor es justamente el que tiene el dominio del hecho. ¿Quién tiene el dominio del hecho? A diferencia del partícipe, que no lo tiene el dominio del hecho. ¿Quién tiene entonces el dominio del hecho? Aquel que tiene el señorío, el que tiene en sus manos el curso causal del hecho, ¿sí? El que domina el hecho, el que puede tomar decisiones importantes acerca de seguirlo adelante o frenarlo, es decir, toma decisiones sobre el sí, el cómo, el cuándo del hecho. En cambio, el partícipe no tiene ese nivel decisorio, no tiene ese señorío, no tiene digamos, ese
ese dominio sobre el curso central del hecho, el curso causal central del hecho. Y este dominio del hecho, siempre, como yo le decía a su compañero, siempre se analiza de acuerdo al plan concreto de ese hecho puntual, ¿sí? Como le decía, no todos los robos al banco son los mismos, no todos los homicidios se cometen de la misma manera, y entonces el plan concreto del autor o de los autores nos va a llevar a diferenciar cuándo la persona tiene dominio del hecho y cuándo no. Por último, la teoría funcionalista, de la mano de Jacobs, un funcionalismo extremo, ahora vamos a ver que la teoría del dominio del hecho la sigue Roxin, desde el funcionalismo la sigue, pero después se da cuenta que para ciertos casos, que son los delitos de delicta propia y los delitos de propia mano, se presentan dificultades, que ya se lo explicó la doctora Watt, pero vamos a repasar, y entonces el propio Roxin dice, bueno, muy lindo la teoría del dominio del hecho, pero para ciertos delitos no me los explica, no tiene una explicación, entonces hay otra categoría de delitos que se llama delitos de infracción de deber, que hay que analizarlos con otras pautas, no tienen el dominio del hecho en esto, no se exige un dominio del hecho en estos delitos, y la sola infracción de un deber extrapenal ya lleva a la violación del objeto, digamos, del bien jurídico, y con eso ya tengo por cometido el delito. Después vamos a ver. La teoría funcionalista extrema de Jacobs tiende a un autor, no diferencia entre autores y cómplices, y lleva a una idea de autor único, como hoy criticábamos, ¿sí? Porque considera que todo causante que viola un rol es autor. Jacobs habla de los roles, de que tenemos todos, y bueno, que hay roles por actos de autodeterminación corrientes, y después hay roles que los define la institución. Entonces, en definitiva, son todos roles de alguna manera normativos, y que si se violan, entonces no hay que distinguir entre dominio del hecho y delito de infracción de deber, sino que en definitiva aquel ciudadano que viola su rol, sea un rol institucional o sea un rol, digamos, ordinario de la vida, de cómo se organiza la vida, siempre que viole digamos, que no esté permitido, que no sea un riesgo permitido por el sistema, está violando una norma, y entonces en definitiva es un autor. Y lo que después diferencia es que sí, grados, unos merecen más o menos pena, pero en definitiva son todos autores y no distinguen. Lleva a una idea de autor único. Bueno, vamos entonces rápidamente a los casos, la clasificación esta de los casos de autoridad directa e inmediata. Autor directo, antes de arrancar esto, dos aclaraciones. En todos estos temas, hay casos en la parte especial que no le rigen todas estas reglas de la parte general. ¿Cuáles son? Estos son los delitos, los llamados delitos de encuentro, que en la parte especial ya el legislador se encargó de conformar una pluralidad de sujetos para que la conducta sea típica. Por ejemplo, el delito de duelo. Por ejemplo, el delito de matrimonio ilegal, cuando ambos cónyuges saben que hay alguna causal de nulidad del matrimonio, de todas formas se casan. Un matrimonio ilegal, entonces fíjense que para el duelo se necesitan mínimo 2, y para el matrimonio ilegal también, entonces ya el legislador, por eso se dice delitos de encuentro, ya está diciendo que hay pluralidad de actores, entonces las normas de la parte general para ellos no se aplican. Esto como excepción. Y otro caso que no se aplica es para el delito de encubrimiento. Digo delito de encubrimiento porque el legislador, a diferencia de otras legislaciones, optó por darle autonomía como un delito justamente autónomo, y está en la parte especial. El artículo 277 del Código Penal regula el delito de encubrimiento, que es un delito contra la administración pública, específicamente contra la administración de justicia. Entonces, el delito de encubrimiento no tiene nada que ver con la autoridad y la participación. Es, repito, un delito autónomo por decisión de política criminal, por decisión del legislador. ¿Sí?
Entonces quería aclarar estas cuestiones para que no se confundan. Ahora sí, autoría directa y autoría mediata. El caso más simple de autoría directa, que no presenta ningún problema, es aquel en que hay una sola persona que realiza, que es ejecutor, de propia mano, que realiza la acción típica, el verbo típico, y allí no hay ningún problema. ¿Sí? Es un agente que cumple tanto desde el punto de vista objetivo como subjetivo el tipo penal, la conducta típica, en forma directa. También puede, y esto está discutido, puede actuar a través de un instrumento cuando ese instrumento le falta la acción. ¿Se acuerdan los casos de fuerza física irresistible? El caso en que esa persona es utilizada como una cosa, entonces el autor directo empuja a otro para lesionar a un tercero, y entonces al haber una falta de acción, porque no tiene voluntad ese instrumento, también es autor directo ese hombre de atrás, ¿sí? Después tenemos los casos de autoría directa concomitante o paralela. Es un poco de laboratorio esto, porque sería el caso en los que individualmente cada coautor, digamos, realiza el total del verbo típico. Por ejemplo, que se mate con veneno a una persona con cada uno de los sujetos, de los autores, digamos, ponga 4 gotas de veneno en un té a una persona cuando la dosis es de 9 gotas, supongamos. Entonces, al poner 4 gotas cada uno, ponen la gota, en definitiva, entre los dos, en forma independiente, están digamos, realizando el verbo típico, y en forma concomitante, paralela, realizan digamos, una autoría. Pero esto hay que diferenciarlo de la coautoría, porque en el caso de autoría, en este caso la autoría concomitante o paralela, hay una autoría directa, pero no hay coautoría. La coautoría es mucho más interesante, más rica para analizar. ¿Por qué? Porque hay una coautoría funcional del hecho, en donde la lógica es otra. La lógica es un reparto de roles, de funciones, de división de tareas. El caso típico es el robo al banco, donde van 4 personas armadas, 2 de ellas armadas, 2 no. Uno espera con un auto con un motor potente en la puerta, con el motor en marcha, en la puerta del banco. 3 entran, 2 reducen a... Uno armado reduce al personal de seguridad, el otro armado intimida a todos los clientes y a los empleados del banco, y un cuarto sujeto sustrae todo el dinero de la caja de seguridad y de las cajas del banco, ¿cierto? Bueno, entre todos, como si esto fuera una orquesta, se dividen las funciones, los roles, y uno intimida, el otro sustrae, el otro espera para salir raudamente del banco, y todos realizan, digamos, no son aportes, sino que todos realizan, digamos, sí, ponen una causa determinante para la consumación del hecho, pero que está interrelacionada, es decir, todos tienen, los coautores funcionales, todos tienen el dominio del hecho, porque basta con que uno decida retirar su aporte, su contribución, su causa para realizar el hecho, para que el hecho se frustre. Imagínense que el que está con el motor en marcha, etcétera, se arrepiente y se va, dice, no, yo no. Entonces salen los autores, se frustra el hecho porque supongamos que se tienen que llevar, no sé, 20 bolsas pesadísimas, no las pueden llevar a pie, necesitaban un auto sí o sí. O los 2 que iban a intimidar a los guardias se retiran del banco y se quedan 2 personas desarmadas que solamente lo que van a hacer es ser arrestados por personal policial o por los de seguridad privada, ¿sí? Entonces, todos, en este caso, en esta coautoría funcional del hecho, tienen el dominio del hecho individualmente, pero todos colaboran. Este ejemplo de la orquesta está muy bien, porque para que salga una canción tienen que todos cantar o tocar instrumentos distintos. Basta con que uno no toque un instrumento, ya la canción no va a ser la misma, y esto es parecido. Basta con que uno retire, digamos, decida otra cosa y no domine el hecho, como para que el hecho probablemente se frustre. Tal vez en el caso concreto no se frustra, pero probablemente se frustre. A los efectos de determinar si tenían o no el dominio del hecho, hay que valorar de esa manera, en abstracto.
pero también estudiado para el caso concreto. Vamos a ver después algunas particularidades de los problemas que tiene la autoridad inmediata para ciertos casos, pero no me quiero correr de la clasificación, quiero terminar con la clasificación. Entonces, hasta ahora hablamos de autoría directa, que dentro de la autoría directa, repetimos, puede estar la paralela o concomitante, puede estar la directa, la paralela concomitante, y esta que es coautoría, ¿sí? Coautoría funcional del hecho. Luego tenemos la autoría indirecta, algo les adelanté, que es la autoría mediata. Autoría mediata, el autor mediato también tiene el dominio del hecho, es decir, decide lo más importante, el sí, el cómo, el cuándo, pero la particularidad es que determina al hombre de adelante, de alguna manera lo usa como instrumento, no es un instrumento del todo, porque tiene algún grado de voluntad, ahora vamos a ver, y tiene tres modalidades la autoría inmediata. Rápidamente, pues supuestamente esta ya lo vieron, ¿no? La autoría inmediata puede recaer sobre la tipicidad de la conducta del determinado, puede recaer sobre el dolo del determinado, o puede recaer sobre el permiso legal, la causal de justificación que goza el determinado, que lo pone el determinante, digamos, el autor mediato. Después hay un cuarto caso que está discutido. Zaffaroni y Alagias-Locker mantienen que no en todos los casos al inculpable puede haber autoría inmediata en el caso de un inculpable, porque el inculpable no nos da seguridad a ver si realmente va a cometer el hecho o no, ahora vamos a ver. Pero repasando, el autor mediato tiene dominio sobre la voluntad en la tipicidad, en el caso típico del agente de policía que actúa por una falsa denuncia, que le dice al agente de policía que una persona que está corriendo le acaba de robar un celular, por ejemplo, pero es falsa la denuncia. Y el agente de policía tiene además la obligación legal de perseguir a ese supuesto ladrón, y entonces está actuando atípicamente por cumplimiento de un deber. El policía actúa como un cumplimiento de un deber, digamos, la conducta del policía es atípica. Aquí hay un autor mediato, si se descubre que la denuncia era falsa, ¿sí? El autor mediato es quien falsamente le dice al policía que le robaron el celular. Entonces, el autor mediato domina la voluntad del policía a través de una conducta atípica del policía. Segundo caso, el caso del ejemplo del error de tipo, el caso del actor, el compañero que le cambia las balas de fogueo por balas verdaderas y termina habiendo un homicidio. Hay un error de tipo, el autor mediato domina la voluntad a través de un error de tipo que excluye el dolo, ¿sí? Y entonces el único responsable es el autor mediato. El que actúa en error de tipo es irresponsable penalmente. Tercer caso, el autor mediato actúa, imaginémonos, coaccionando al hombre de adelante, al determinado, con una arma en la cabeza, lo amenaza que si no escribe una carta injuriosa le va a pegar un tiro en la cabeza. Entonces este instrumento, determinado, escribe la carta injuriosa y está actuando, digamos, bajo el paraguas de una causal de justificación. Está actuando justificado. Va a ser irresponsable, no va a cometer delito, pero sí comete el delito como autor mediato, justamente el hombre de atrás. El cuarto caso, que es el caso de valerse, dominar la voluntad a través de un inculpable, que esto puede ser a través de un inimputable, a través del error de prohibición, o a través de un caso de una causal de exculpación. Un ejemplo puede ser más práctico hablar de un inimputable. Pero señala Zaffaroni y Alagias-Locker que esto no en todos los casos, debería ser algo muy concreto como para poder hablar de autoridad inmediata. Para él hay en todo caso una instigación, pero habría que ver, porque el inimputable no sería capaz de ser instigado, de ser, digamos, él el autor. Pero bueno, más allá de eso, lo que marca la diferencia Zaffaroni y compañía es que no hay seguridad como en los otros tres casos, una seguridad jurídica como me dan los otros tres casos,
en este caso, digamos, el inimputable podría tomar otro tipo de decisión. Es decir, el hombre de atrás, el autor mediato en este caso, no tendría el dominio del hecho, porque el inimputable podría, en vez de ir supuestamente a matar a una persona, supongamos que el pretendido autor mediato lo convence de que el vecino es un enemigo, que es Napoleón y hay que matarlo, etc. Y entonces el inimputable, en vez de ir a matar al vecino, va y le termina dando un abrazo. Este es el ejemplo que pone, por ejemplo, Zaffaroni, para marcar esta falta de seguridad que hay, que realmente el autor mediato tenga dominio del hecho. Entonces, bueno, podría haber un caso de dominio del hecho si, por ejemplo, el autor mediato sea el médico tratante, que conoce a la patología médica que tiene esa persona, entonces sí sabe que si le dice tal cosa, o es el psiquiatra, que le va a disparar en tal sentido, entonces ahí sí tendría el dominio del hecho en ese caso puntual. Pero está discutido. Otro tema. Bueno, rápidamente. El problema en la coautoría de los delitos propios. Ustedes saben que hay una clasificación que son los delitos ordinarios o comunes, que, por ejemplo, el homicidio simple, cualquiera puede matar, el que matare a otro, el tipo penal no exige una calidad determinada en el sujeto activo. Y hay otros delitos que, por ejemplo, prevaricato, por ejemplo, no sé, los delitos de funcionario público, el prevaricato, que tiene que ser un juez o un abogado, requieren una calidad específica. La persona tiene que tener una calidad específica, bueno, violación de secreto, tiene que ser un funcionario, por ejemplo. No cualquiera puede violar un secreto, tiene que ser un funcionario público. Entonces, y tener la obligación de guardar el secreto. Entonces, estos tipos de delitos propios, traen problemas porque justamente a nivel coautoría no podría ser coautor porque no reviste la calidad típica. Entonces, ¿cómo lo soluciona la doctrina? Bueno, considerándolo cómplice primario. Que en definitiva, en cuestiones prácticas, una cuestión práctica, tiene la misma pena. Entonces, no habría demasiados inconvenientes. Lo mismo ocurre con los delitos de propia mano. Delitos de propia mano son aquellos que requiere, por la naturaleza misma del tipo penal, requiere una injerencia personal. El sujeto activo tiene que actuar de propia mano, como dice el delito. Por ejemplo, en los delitos, el delito de violación, el que accede carnalmente es el sujeto activo, no otras personas. El delito de autoaborto, donde justamente la única que puede ser autora es la mujer embarazada, ¿sí? Ni siquiera el médico que realiza el autoaborto es un delito que debe cometer justamente solamente la mujer embarazada. Son delitos de propia mano, donde la injerencia personal es clave. Entonces, por ejemplo, ¿qué ocurre con los casos de supuesta coautoría, ¿no? Donde un violador puede violar a la víctima porque otro sujeto está, para la redundancia, sujetando, conteniendo a la víctima mientras el violador está accediendo carnalmente a la víctima. Bueno, ahí está claro que el autor es el que está accediendo carnalmente, pero ¿qué ocurre con el que sostiene a la víctima? Porque acá se da la particularidad que el que sostiene a la víctima tiene el dominio del hecho. El que sostiene a la víctima tiene, pese a ello, como es un delito de propia mano, no puede ser considerado autor, porque autor solamente es el que accede carnalmente. En el caso del médico, el que le da la sustancia abortiva a la madre, también tiene el dominio del hecho, porque depende de ese aborto, va a depender exclusivamente de lo que hace el médico, tiene el dominio del hecho, pero sin embargo no puede ser considerado autor porque solamente la madre comete su propio autoaborto. Entonces, ¿qué ocurre con estos casos? Bueno, se soluciona con los casos de complicidad primaria. No son autores, el que sujeta a la víctima a la violación, el médico que da la medicina que provoca el aborto, son considerados cómplices primarios y tienen la misma pena que el autor. El tercer caso en la coautoría que trae problemas
es el aporte necesario con dominio del hecho en etapa preparatoria del delito. En ese iter crimine, todavía no empezó la ejecución del delito, ¿sí? Es el caso de el entregador, el que realiza un aporte importantísimo, que es, por ejemplo, los planos del banco, para ver cómo se puede desactivar las alarmas, dónde está la bóveda, cómo se abre la caja fuerte. Es decir, una persona que realiza un aporte en etapa preparatoria del delito, pero es un aporte muy importante, es un aporte, tiene el dominio del hecho, porque sin ese aporte el hecho no se puede consumar, no se puede entrar al banco, no se pueden apagar las alarmas, no se puede desactivar, digamos, no se puede abrir la caja fuerte. Todo eso lo hace el cómplice, digamos, es un cómplice primario, perdón. Podría ser considerado autor, pero tiene esa limitante que, porque el Código Penal establece que para que haya coautoría tiene que haber un aporte en la parte ejecutiva del delito, cuando ya empezó a cometerse el delito a partir de la tentativa. Si es anterior a la tentativa, si en la etapa preparatoria, solamente puede ser tenido en cuenta como cómplice primario, no como coautor. ¿Está? Esos son los problemas que tiene la coautoría. La autoría mediata en los mismos delitos, delito propio, delito de propia mano, Zaffaroni y Alagias-Locker lo solucionan con la construcción de autor de determinación. Consideran que es un límite legal a la teoría del dominio del hecho, pese a tener el dominio del hecho. El problema que se presenta es que el autor mediato no reúne las características, no tiene las características típicas del determinado, ¿sí? Y tampoco podría ser partícipe, porque como el determinado no comete delito, no comete injusto, tampoco él puede ser considerado instigador. Entonces tenemos un problema de un círculo vicioso, no puede ser considerado ni coautor, digamos, ni autor mediato, ni puede ser considerado instigador, que es una forma de participación. Entonces, para evitar la impunidad en casos que son gravísimos, la doctrina ha construido, Zaffaroni y Alagias-Locker ha construido la autoridad de determinación. Dicen que tiene la misma pena del autor, pues son considerados autor de la determinación del ejecutor que realiza una acción típica. ¿Sí? Por más que no tenga las características de que sea un delito de propia mano, o que sea un delito propia, no importa, es autor de determinación. Y otros autores, como por ejemplo, les decía, Roxin, o también Jacobs, pero principalmente Roxin, criticó, o sea, la teoría del dominio del hecho, diciendo no, acá hay que dividir, hay delitos de dominio del hecho, y hay delitos, que son la mayoría, y hay delitos que son delitos de infracción de deber, en donde hay una particularidad que el sujeto tiene un deber extrapenal, tiene un rol, así como la tipicidad omisiva tiene un rol, una posición de garante. Bueno, aquí lo mismo, los delitos de infracción de deber, hay una posición de garantía en ciertos delitos, ¿sí? Que es un deber institucional. Entonces, no importa que no haya dominio del hecho, frente a la violación de ese deber extrapenal institucional, ¿sí? Por ejemplo, cuando se comete administración fraudulenta, el administrador de una sociedad, bueno, aun cuando tenga este problema, que convenza a uno que no tiene los caracteres típicos, etc., bueno, sería una infracción de deber, entonces no requiere el dominio del hecho y no hay un problema con este tipo de delitos, y lo solucionan por ese lado. Y Jacobs, un poco ya les di la idea de una posición extrema, donde considera un autor único, ¿no es cierto?, en cuanto a que se ha violado un rol, y no importa si ese rol es un rol por la autolimitación, por la autodeterminación, por la organización que tiene en la sociedad el sujeto, o es un rol que está violado, un rol institucional que en los dos casos los viola, y en definitiva, después será una cuestión de grado, a ver quién realizó un aporte mayor, pero en definitiva el autor sería único, ¿no? Entonces sale de la lógica
estos problemas de delito de infracción de deber o de dominio del hecho. Digamos, IACO descarta todas estas clasificaciones y va por una postura muy, muy particular. ¿Sí? Bien, hasta aquí, ¿cómo estamos? Yo sé que vamos medio rápido, pero me dieron el pie, porque supuestamente era un repaso, ¿no es cierto? Escucho ofertas. Sé que Por ahora obviamente bien. Profe, ¿podría? Profe, A ver, uno por parte. ¿Quién quiere preguntar? A ver. hay que preguntarle a la compañera primero. Rocío. Bueno. Muy bien, caballero. Gracias. Profe, ¿podría repetir cuando dijo que Zaffaroni realizaron la teoría de determinación que tiene la misma... Claro, es un poco compleja. Él hace un análisis exegético del artículo 45 y hay una parte que dicen los que determinen directamente serán, de alguna manera, de ahí interpreta que hay un autor, que el legislador penal estableció un tipo penal en la parte general, pues estamos hablando del artículo 45, estableció un delito que podría haberlo legislado en la parte especial, pero lo eligió en la parte general, y que es autor de determinación para que otro cometa un delito, ¿sí? No es autor de determinación del delito en sí, sino del delito, de la acción típica que comete el otro. Determina a otra persona. Entonces, va a responder como autor, va a responder como autor por esa clasificación. Yo les aclaraba que no es una postura seguida por toda la doctrina. El propio Zaffaroni, es raro, porque uno lo lee o también lo escucha porque están los lineamientos, están subidos, está muy bien la clase, también la quieren escuchar, por supuesto. Él se encarga de aclarar que no está haciendo un análisis extensivo del tipo penal, ni está aplicando analogía, ni está creando un tipo de la nada, sino que para él es claro que el legislador ahí previó la tipicidad, un tipo especial, un tipo que podría haberlo legislado en la parte especial, pero lo hizo ahí en la parte general. Y que eso soluciona entonces la problemática de este tipo de delitos, el delito propio, el delito de propia mano, que repercuten en, repito, en los problemas sobre todo de autoría inmediata, pero también en los casos de autoría directa, donde el autor se vale de un instrumento porque el instrumento no tiene acción, como el caso de la fuerza física irresistible. También pone el ejemplo de la persona que está, el autor directo puede narcotizar, ya es un poco más rebuscado el ejemplo, al que accede carnalmente a la víctima, etc. Pero bueno, la idea es que se entienda. Esto ya me dicen que lo habló la doctora Aguada, así que después, por supuesto, hay que leerlo del manual de Zaffaroni o del tratado, el manual es más accesible. Hay que leerlo un par de veces porque de primera no se entiende muy bien. Y es un tema que hay que leerlo, son temas que hay que leerlos varias veces para tener una visión de conjunto, porque si no, no sé cómo diferenciar autoría, participación, complicidad, primaria, secundaria, instigación, que es cada cosa, ¿no es cierto? En estos 20 minutos que quedan voy a tratar de ir de lleno al tema de la participación. Salvo que haya una pregunta de Lisandro. Lisandro, avanti. Profe, sí, la pregunta que yo tenía era, ¿el médico que practica el aborto es cómplice primario, ¿no es cierto? Cómplice primario, que tiene la misma pena que el autor. Esa es la solución que da la doctrina, sí. Para los casos y como ahora, que son casos de delitos de propia mano, porque solamente el sujeto activo solamente la madre se puede autoabortar, ¿sí? Después hay otros delitos relacionados con el aborto, ¿sí? Pero hay un tipo penal que es el autoaborto, que lo hace la madre. Solamente la madre se puede autoabortar. Entonces, ¿qué pasa con el médico que le da la medicina para abortar? ¿Qué pasa? Domina el hecho, porque ese médico está es un aporte importantísimo en etapa ejecutiva, porque empieza la tentativa. ¿Qué hacemos con el médico? ¿Lo consideramos autor o no? No. ¿Por qué? Porque es un delito, digamos, que requiere una injerencia personal. Lo tiene que hacer de propia mano la propia madre, ¿sí? Entonces, la solución es, bueno, es cómplice primario. No tiene, pese a tener el dominio del hecho,
es una excepción al dominio del hecho. Cuando una persona tiene dominio del hecho y está actuando en etapa ejecutiva, es coautor. Es autor. O coautor si lo hace con varios. ¿Sí? Pero cuando empiezan las Bien. combinaciones, bueno, acá hay dificultad. Bueno, ¿cómo se soluciona? ¿Qué pasa con el que hace un aporte muy importante en el plano del banco, sin el cual el banco no se puede robar, pero lo hace en una etapa preparatoria? No puede ser autor, porque la propia ley dice que los que toman parte en la ejecución del hecho van a ser autores. Y el que hace un aporte en etapa preparatoria no está en la ejecución del hecho. Entonces a ese le corresponde complicidad primaria, que tiene la misma pena que el autor. En definitiva, igual vamos a ver que esto tiene diferencia porque la participación tiene otra lógica. Participación es accesoria al hecho del autor, que ahora vamos a empezar. ¿Quedó claro? Sí, respecto a eso, yo había visto un video de Zaffaroni que, por ejemplo, pone un ejemplo donde dice que la mujer que va a comprar la pastilla abortiva a la farmacia, el farmacéutico le vende, el farmacéutico no es autor de aborto, sino que es coautor. ¿Es así, no es cierto? A ver, depende del delito que estemos. El ejemplo es el autoaborto, porque estamos en el marco de un delito, repito, un delito de propia mano. Solamente la madre lo puede hacer. Ese es el ejemplo. Si salimos de ese ejemplo de otro delito, no hay problema. Vamos a ver si puede haber coautoría o complicidad. Depende si tienen o no el dominio del hecho. Recordemos siempre, para diferenciar entre autor y partícipe, primero, el autor es el único que tiene dominio del hecho. ¿Qué es dominio del hecho? Tener el señorío sobre el curso causal del hecho, llevarlo a la consumación. ¿Sí? Después, ¿qué ocurre? Los cómplices primarios, la mayoría tienen el dominio del hecho, pero por distintas circunstancias no se los puede considerar autores, coautores, entonces se los lleva a la complicidad primaria. Porque hace un aporte en etapa preparatoria, porque estamos hablando de delitos de delicta propia o delitos de propia mano, que son dos categorías distintas, entonces nos presentan estos problemas, entonces se soluciona con complicidad primaria. ¿Sí? No sé si te aclaré el punto. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos entonces un poco a hincarle el diente a la participación, en sentido limitado, para decir algo distinto de la doctora Watt también. Porque si ella avanzó tanto con autoría y participación, para que esta clase también tenga su razón de ser. Entonces, cuando hablamos de participación en sentido estricto, estamos hablando de cómplices, que pueden ser cómplices primarios o cómplices secundarios, y estamos hablando de instigación. Dejamos afuera, que es una forma de participación. Dejamos afuera entonces a los autores, a los coautores, y dejamos afuera a los encubridores que cometen un delito autónomo que está legislado en el artículo 277 del Código Penal. ¿Sí? Entonces, partícipes en sentido estricto es un concepto referenciado de naturaleza accesoria. ¿Qué significa? Referenciado, ¿por qué? Porque se participa, el cómplice o el instigador participa del hecho ajeno. El hecho ajeno es el hecho nada más que del autor. ¿Sí? Esa participación solamente puede ser dolosa. Se participa, por eso él les aclaraba al inicio de la clase, que la participación es una amplificación personal de la tipicidad, como lo dice muy bien Zaffaroni. Cuando hablamos de tentativa, hay una amplificación temporal de la tipicidad. Repito, cuando hablamos de tentativa, hay una amplificación temporal de la tipicidad. Cuando hablamos de participación, hay una amplificación personal de la tipicidad. ¿Sí? Se amplifican las personas. En la parte general, artículos 45 a 49, ¿qué hace el legislador? Bueno, en la parte especial se legisla, en la mayoría de los casos, solamente la autoría. El que matare a otro, el que defraudare a otro, el que robare a otro, el que lesionare a otro. Está hablando de autores, de autor o de autores. No está hablando en la parte especial de la participación. La participación está en los artículos, en la parte general, los artículos 45 y 49. Dependen, por eso les rige el principio de accesoriedad, dependen de la autoría. ¿En qué medida dependen del autor? Depende de que el autor, por lo menos,
en nuestro sistema legal, por lo menos comete un injusto. ¿Qué es un injusto? Ya saben, es una acción típica y antijurídica, es decir, un ilícito. Entonces, para que haya participación de mínima, dos cuestiones, de mínima, el autor tiene que haber cometido un injusto, tiene que haber llegado a un grado injusto. No se necesita culpabilidad, ni alguna condición de punibilidad. De mínima. Y además, también, el autor tiene que haber empezado a cometer el delito, tiene que haber empezado la tentativa. Si no, el partícipe, supóngase, el partícipe le da el arma al supuesto autor, le presta el arma sabiendo que con el arma va a matar a una persona. Hay un aporte importante, después veremos si es una complicidad primaria o secundaria, no importa, es una participación, es un aporte al hecho del autor. El autor va y después con esa arma mata. Pero ¿qué ocurre si en el mismo caso el autor se arrepiente y no mata? ¿Hay participación? No. ¿Por qué? Porque se requiere que de mínimo exista principio de ejecución. Mínimo, el autor tiene que haber empezado la tentativa para que sea punible la participación. Repito, si el autor no empieza la tentativa, el partícipe no comete ningún tipo de delito, no tiene responsabilidad penal, porque es un concepto referenciado, es una naturaleza accesoria. Accesoria, se habla de accesoriedad limitada, limitada que al injusto, porque podemos tener accesoriedad mínima, el partícipe es accesorio de una conducta típica, solamente típica, no es nuestro caso, hay otras legislaciones que solamente requieren que el autor actúe típicamente, no es nuestro caso. Una accesoriedad mínima, entonces, que es esa, la limitada, que es el nuestro, que se requiere que el autor haya cometido al menos un injusto, y una accesoriedad extrema, que requiere, que incluye también la culpabilidad, es decir, que el autor tiene que haber sido también culpable, es decir, tiene que haber cometido un injusto culpable, es decir, un delito. Incluso hay una más excesiva, más exigente, perdón, que es una que exige incluso algunos elementos de la punibilidad. Es decir, que en el caso de que el autor tenga, por ejemplo, no tenga responsabilidad penal porque le abarca una excusa absolutoria, por ejemplo, no sé, que hubo un hurto entre familiares, entre parientes, bueno, eso también lo abarcaría, lo arrastraría, digamos, al partícipe, siempre y cuando tengamos digamos, una accesoriedad extrema. Repito, por tercera vez, nuestro sistema jurídico legal argentino prevé un principio de accesoriedad limitada. ¿Qué significa? Que el autor mínimamente tiene que haber cometido un injusto. Si el autor no comete un injusto, no hay participación. La participación es dolosa en un hecho doloso. Por eso al principio de la clase hablábamos de que solamente que esto se estudiaba, digamos, después de ver la tipicidad, pero en la tipicidad dolosa. Y ahora vamos a diferenciar. ¿Por qué? Entonces, se participa dolosamente, con conocimiento y voluntad, de un hecho doloso ajeno, del hecho del autor que es doloso. No puede haber participación culposa en un hecho doloso, por ejemplo, el que le presta el arma al homicida sin saber que éste va a matar y después mata, piensa que le iba a usar para cazar un animal o que le iba a usar para coleccionar o para tener en la casa por seguridad. En definitiva, esta persona, el autor va y mata. ¿Hay participación culposa en un hecho doloso, de homicidio doloso? No. Ahora, les hago esta aclaración. Si en este mismo ejemplo, supongamos, en la noche anterior, en esa noche que le entrega el arma, el autor le dice sí, porque a mi mujer la voy a matar, porque ya me engañó, porque me traicionó, porque me miente, porque no cuida a los chicos, por las razones que sean, le confiesa que va a matar
al arma, que va a matar, y el dueño del arma le presta el arma, ¿sí? Ahí está, digamos, ahí podrá tener, digamos, una participación, no una participación dolosa, sino va a ser autor culposo. Va a ser autor culposo. Porque la lógica de la tipicidad culposa, ustedes saben que difiere totalmente de la dolosa, donde la finalidad es lícita y lo que está prohibido es la violación de un deber de cuidado. Es decir, el imputado culposo, el autor culposo, es descuidado en los medios que elige para una actividad lícita. Quiero conocer a mi hijo recién nacido, me desespero, salgo con el auto, manejo a 120 por hora, embisto a una persona y la mato. Hay un homicidio culposo. No quise matar al peatón, la finalidad era lícita, era llegar al sanatorio para ver a mi hijo recién nacido, elegí mal los medios y violé un deber de cuidado que es el exceso de velocidad. Entonces, en materia de participación, todo autor que pone una causa es un autor, en materia de tipicidad, la autoría, es un autor culposo. Zaffaroni y compañía pone un ejemplo que es gráfico, que es, supongamos, el acompañante del conductor que le dice, dale, anda más rápido, viola el exceso, viola la velocidad permitida, etc. Y la otra persona, el conductor le hace caso y tiene un accidente, en realidad no es un accidente, sino que hay ahí una lesión o un homicidio culposo, imprudente. Ambos van a ser autores culposos, porque en la tipicidad imprudente, el que pone una causa es autor. No hay participación culposa. Entonces, las combinaciones posibles son, la única combinación posible en la participación es se participa dolosamente de un hecho doloso. No se participa culposamente en un hecho doloso, no se participa culposamente en un hecho culposo, no se participa dolosamente en un hecho culposo. La participación dolosa en un hecho culposo es en realidad un caso de autoría inmediata por error de tipo. El ejemplo sería el miope o casi ciego que está cazando y el autor inmediato le dice, dispará, ahí está el oso o el lobo, disparale, y en realidad es una persona, y el miope o el ciego le dispara y mata a una persona. Bueno, ahí hay un caso de error de tipo. Entonces, eso es un caso de, digamos, sería un caso de participación dolosa en un hecho culposo del autor. En realidad no hay, digamos, ese monstruo lógico, esa combinación, sino que lo que hay es autoría inmediata de la persona que engaña y lo hace cometer un error de tipo, y que es irresponsable, el miope, y hay autoría inmediata por parte del que engaña, ¿no es cierto? Entonces, esa es la única combinación posible, no tienen cómo errarle. Participación dolosa en un hecho ajeno del autor que sea también dolosa. ¿Sí? Hay una excepción en la participación que es que no se consideran partícipes de los delitos cometidos por la prensa a las personas que solamente prestaran al autor del escrito la cooperación material necesaria para su publicación, difusión o venta. Ejemplo, no es partícipe de injurias por la prensa, un delito que se puede cometer por la prensa, el canillita que después está distribuyendo y vendiendo los diarios. Ese aporte material. Y esto también regula de alguna manera la libertad de expresión y la libertad de prensa que asegura nuestra Constitución Nacional. Entonces, esto es una excepción a la participación, ¿no? Ese aporte material no es tenido en cuenta, digamos, como un partícipe. Después, vean solo el tema del agente provocador, el que instiga a otro a cometer un delito con una investigación, en el marco de una investigación policial. En realidad hay un estado de necesidad para algunos, porque no hay otros recursos para descubrir el delito, para otros hay atipicidad, pues sería un delito experimental, es decir, en realidad no habría delito, ¿por qué? Porque es el caso en que, bueno, se descubre
el estafador, supónganse que por Facebook quiere estafar a una persona y el estafado, la supuesta víctima, se da cuenta, entonces concurre a la policía y hace la denuncia, entonces la policía va una persona encubierta, que en realidad no es la víctima, sino que es un policía, y hace las veces de víctima. En realidad están los compañeros ahí apostados en el encuentro a ver si se perfecciona esa estafa. En realidad habría una tipicidad, entonces es un delito experimental, porque justamente se está, de alguna manera, pero como dice el dicho, este agente provoca el delito, y entonces el sujeto activo no cometería una acción típica. Es un tema muy discutido, es un tema también muy actual, porque hay leyes de drogas, de antiterrorismo, etcétera, que también está relacionado esto con el agente encubierto, el provocador, el arrepentido y toda una serie de figuras nuevas que tratan de justificarse, digamos, por la problemática que presentan ciertos delitos en las organizaciones criminales. ¿Sí? Otro tema. Otro tema. La comunicabilidad de las circunstancias. El artículo 48 del Código Penal adopta justamente a partir de la accesoriedad limitada, ese límite a la accesoriedad, tiene como regla general que todas las circunstancias personales, las calidades personales que tenga el autor no se le transmiten, esto es la culpabilidad, no se le transmiten al partícipe, ni el partícipe se las transmite al autor, ¿sí? Salvo que el partícipe conozca estas circunstancias personales, entonces el legislador autoriza a los jueces a que tengan influencia en los partícipes, y esto debe traducirse en un mayor grado de culpabilidad del partícipe, porque justamente conociendo esas circunstancias personales del autor, que hacen a la culpabilidad del autor, influyen. Entonces, cuando determine judicialmente la pena, va a tener un mayor merecimiento de pena ese partícipe que conocía esas circunstancias personales y que hacen a la culpabilidad. Lo importante de este artículo es que ustedes lo interpreten sabiendo que no es que se transmite todas las circunstancias que hacen a la culpabilidad del autor al partícipe, no. Tienen influencia, dice el legislador. ¿Sí? Vamos a la participación, secundaria, y yo les decía hoy que es muy problemático cuando hay coautoría funcional, varios autores, se reparten roles, etcétera, distinguirlo de la complicidad primaria y de la complicidad secundaria. El ejemplo que siempre se da para tratar de distinguir es el caso del Campana, la persona que realiza un aporte, que puede ser un aporte que signifique tener el dominio del hecho, o que puede ser un aporte secundario. ¿Y esto cómo se define? Justamente evaluando cuándo tiene este Campana, cuándo tiene dominio del hecho y cuándo no. Y eso va a tener que ser de acuerdo al plan concreto de los autores. Ya estoy terminando, ¿eh? ¿Cuándo va a tener el plan concreto de los autores? El plan concreto de los autores me va a llevar a determinar si el Campana, si el plan era que las cosas, por ejemplo, en el banco, eran muy pesadas y solamente había que llevar, se podían, para perfeccionar, para consumar el hecho delictivo, se podía trasladar con un vehículo, el aporte que hace, digamos, el Campana va a ser un aporte fundamental en etapa ejecutiva, tiene el dominio del hecho y entonces va a ser considerado coautor. Ahora, si ese aporte, tener un auto ahí, estar vigilando, etc., es para la comodidad de los coautores, de los demás autores, solamente para comodidad, y el hecho de todas formas se hubiese consumado, ese aporte es un aporte
no necesario y estamos en presencia de una complicidad secundaria. La diferencia entre complicidad secundaria y primaria se define por el momento del aporte. Ya dijimos que en etapa, digamos, como excepción, en etapa preparatoria, cuando es muy importante, cuando hay dominio del hecho, es una complicidad primaria, pero la complicidad secundaria puede ser, digamos, aportada, son aportes que se pueden hacer en todo el intercrímenes. Aún consumado el hecho, pero no debe estar agotado, no debe estar agotado el hecho. Es muy importante que hay un modo de complicidad que es la promesa anterior, pero con, digamos, cumplimiento de esa promesa con posterioridad al delito. Es decir, para no estar en el terreno del encubrimiento, si el partícipe al autor le realizó una promesa, por ejemplo, te voy a guardar el botín después de que cometas el robo, si después lo cumple, va a haber participación. ¿Sí? Ahora, si no lo cumple, no va a haber participación. Y si no hubo promesa anterior, puede llegar a haber encubrimiento. Por último, y ahora sí, prometo que termino, ¿siguen presentes o se están yendo? La instigación. La instigación Estamos. Estamos, hay 25 ahí, firme todavía. Termino con esto, sé que me estoy excediendo. La instigación es una forma de participación. El instigador es un determinador, determina al autor, pero el determinado es autor, ¿sí? Es un autor directo. Acá la particularidad es que vamos a tener dos responsabilidades. Vamos a tener la responsabilidad del instigador, que es el determinador, ¿sí? Y vamos a tener como partícipe, pero tiene la misma pena que el autor, ¿eh? Y vamos a tener la autoría directa del determinado, que es autor. Para que haya instigación, tiene que haber un convencimiento. No hace falta crear la idea criminal en el determinado, en el autor directo, en el ejecutor. No hace falta hacerle nacer la idea criminal, pero sí persuadirlo, convencerlo de que cometa el delito. ¿Sí? La ayuda moral, es decir, vamos, por ejemplo, que venga el autor y diga, quiero robar el kiosco de la esquina, etc., y que la persona le diga, sí, qué bueno, sí, ese aliento moral, ese ánimo, no es instigación. La instigación es un aporte a la psiquis, lo ayuda, lo empuja a tomar la decisión final delictiva. Entonces, el apoyo moral no es instigación, tiene que haber un convencimiento intelectual, tiene que haber. Y la ocasión por ejemplo, que pase la persona y le diga, mira, el kiosco, voy a robar el kiosco de la esquina, y le diga, y mirá, te conviene ir de noche, porque de noche, no sé, no está el de seguridad, entonces es más fácil cometer el robo. Esa, digamos, creación de la ocasión, mejor ocasión, está discutido si es instigación o no. Esa es una cuestión que está discutida. Para algunos sí, sería porque está haciendo un aporte intelectual, digamos, y lo termina de convencer, y para otros es simplemente generarle la creación de la ocasión. Lo importante es discriminar, saber, distinguir si el autor directo, el ejecutor, ya tenía la decisión tomada o el instigador lo está persuadiendo a cometer el delito. ¿Sí? Es muy importante la diferencia entre instigación y autoría mediata. ¿Por qué? Porque empieza la tentativa en distintos momentos. Cuando hay instigación, recién va a haber tentativa del instigador cuando el autor directo o el ejecutor comienza la tentativa, cuando comienza la ejecución. Recién ahí va a ser punible el instigador. En cambio, el autor mediato, ya desde el vamos empieza la tentativa. ¿Por qué? Porque comienza la ejecución. Comienza a determinar. El que cambia las balas del actor, el autor mediato que está cambiando las balas, en ese momento empieza la tentativa del delito. Porque es autoría mediata.
comienza la ejecución, él comienza la ejecución, el autor inmediato comienza la tentativa él. En cambio, la instigación comienza con este principio general cuando el autor empieza la tentativa. ¿Cuándo empieza la tentativa? Cuando realmente va y empieza a cometer el delito. Supongamos, le dice, mirá, dale, anda a robar el kiosco porque el de seguridad a la noche no está y hay tanta plata y esto y lo otro, es un hecho fácil, lo convence y el otro dice, no, no creo, sí, anda, vas a ver que no tenés riesgo. Bueno, ahí hay una instigación. Si la otra persona se va a dormir y dice, no, no voy nada, etc., bueno, no hay nada, no hay instigación, porque el autor directo no empezó el delito. No comenzó la tentativa, entonces no va a haber instigación. Pero los momentos de la tentativa son distintos. La autoría inmediata que la instigación. Esto es importante. ¿Qué otro tema quedó? Bueno, en principio fui dando todos los temas, no quiero abusar, hasta acá llegamos. Después en la autoría hay una teoría de Roxin, que es la autoría, digamos, mediata a través de órganos por la fuerza de órganos organizados de poder, que se dio en la Alemania nazi. En el juicio de las juntas acá en Argentina no fue una doctrina que prendió, no se aplicó. En definitiva, Roxin que dice, bueno, cuando está una empresa criminal, sea institucional o privada, cuando está tan aceitado el método de cometer el delito, como fue en la Alemania nazi, en donde en los campos de concentración se mataba sistemáticamente a los judíos, y entre otros, también a los polacos y otros, bueno, el autor, el ejecutor, era un instrumento, y era una persona fungible, es decir, era totalmente reemplazable. Entonces el hombre de atrás, digamos, el que organizaba y daba la orden a través de un escritorio, era un autor mediato, y por más que la reemplazaran al ejecutor, iba a haber siempre un ejecutor que matara a un judío. Entonces, esta idea de autoría inmediata, repito, por organización, por fuerza en las organizaciones criminales, está discutido. Para otros es un caso de coautoría, porque hay, digamos, una empresa criminal, digamos que ese ejecutor también es parte, digamos, de la empresa criminal, entonces hay coautoría, pero Roxin lo soluciona con un caso de autoría inmediata. Bueno, ahora sí, me despido. Espero que les haya sido útil. Léanlo varias veces. Léanlo en conjunto, porque ahí van a empezar a diferenciar bien, lo repito, los casos de autoría, directa, indirecta, los casos de participación primaria y secundaria, e instigación por último. Y diferenciarlo del encubrimiento. Bueno, gracias, doctor. No, por favor, hasta luego. Hasta luego. Gracias, Gracias, buenas doctor. tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.